Listo. ¿Qué pasa con las cargas eléctricas? Profe, también hablamos de los átomos Listo. y, y de los cuerpos. Sí, profe, que todos los cuerpos que nos rodean están puestos por electrones. Sí. Y Por profe, átomos. y también hablamos de las cargas. Listo, muy bien. Entonces, lo que estábamos viendo muy bien porque prestaron atención. Entonces, primero que todo, vamos a hablar del átomo. ¿Listo? Yo les hacía la clase pasada, les ponía el videito de resumen, ¿cierto? De los temas. Entonces, muy bien, hablábamos de cargas eléctricas, cómo se puede cargar un cuerpo, de qué manera, pero para entender esas cargas eléctricas, primero debemos entender cómo es que funciona un átomo. ¿Qué es lo que pasa al interior de un átomo? ¿Listo? Entonces, como ustedes saben, pues bueno, los átomos son los que conforman toda la materia. ¿Listo? Pero, a ver, esperen que cargue esta imagen. Ya. Vamos a abrirla acá. Listo. Pero vamos a ir por partes. ¿Qué significa la palabra átomo? Que lo habíamos dicho en la clase pasada. Indivisible. Muy bien, indivisible. A Juan David levantó la mano. Indivisible, profe. Muy bien. Indivisible, ¿listo? Entonces, esta palabra la plantea Demócrito, recuerden, antes de Cristo, mucho antes de Cristo. Eh, y empieza a preguntarse acerca de la materia. O sea, ¿qué es lo que hace que la materia tenga cierta forma? ¿Qué es lo que hace que la materia tenga ciertas características que hacen que sea eh, específica, ¿no? Entonces, cuando empiezan a hablar un poco de la materia, ¿cierto? A problematizarla. Juan David, te voy a quitar la cámara, ¿listo? Para que no empiece a fallar un poco el internet de los compañeritos. Ok. Entonces, vale. Entonces, esa idea que tenía Demócrito, pues era algo que no se podía ver, algo que no se podía tocar, coger, etcétera, pero que está allí, ¿listo? Que está allí y que conforma toda la materia. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, muchos años después, eh, voy a ver si les explico eso también, que lo hice con el curso, con el otro curso, con el otro sexto, si lo saben. Entonces, luego, más o menos para el siglo XVII, empezaron a trabajar de nuevo otra vez con esta idea de átomo. Cuando estoy hablando del siglo XVII, ¿a qué años me refiero? ¿Alguno? ¿Alguno sabe de pronto? No. Vuelva a repetir No, la profe. pregunta, por favor, profe. Profe, ¿me repites la pregunta, por favor? Cuando hablamos del siglo XVII, ¿a qué años estaremos haciendo referencia? 1997. 1601. 1901. 1600. A ver, vamos a Profe, ver. a los años del 1700. ¿Del 1700 será? El 1600. ¿Del 1600 será? 1700, profe, de los años 1700. 800. No, profe, yo no me acuerdo. Como que estamos adivinando porque no sabemos. Sí, efectivamente están adivinando. Algunos sí ya le dieron, pero les voy a explicar eso, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces voy a hacer una función. Vamos a hacer acá. No, básico. Pizarra. ¿Ven la pizarra? ¿Sí? ¿Ven la pantalla en blanco? Sí, señor. Listo.
Entonces, ¿en qué siglo estamos? En el 21. Siglo XXI. Pongamos acá, siglo XXI, ¿sí o no? Sí. Sí. A ver acá. Pero, ¿de qué años a qué años comprende el siglo XXI? ¿En qué año estamos? 2021. 2000, 21. 2021. Listo. Entonces, pregunta. Si un siglo tiene 100 años, estamos en el siglo XXI, entonces ¿de qué año a qué año iría el siglo XXI? Ah, 1920. 1920. ¿Cuándo empezó el siglo XXI? ¿No? Listo. Entonces, ¿va del 2000? En el 2000, profe, en el 2000. Sí, porque ya lo puse. Va del 2000 al 3000. Ah, 2099. no, 2000. ¿Listo? Eso es el siglo XXI. Es decir, la mayoría de nosotros, bueno, no, de pronto, muchos de ustedes, ¿en qué año nacieron ustedes? ¿2011? 2009. 2009. 2009, 2010. 2010. Listo. 2009. Entonces, de pronto, 2008. a ver, ya, ya, ya. 2009. Ya. Tranquilos, calmados. A ver, muchos de ustedes seguramente van a pasar al siglo XXII. Seguro, alguno de ustedes pasará al siglo XXII. Yo, difícilmente, porque yo soy de 1992. ¿Listo? O sea, yo vengo del siglo XX y pasé al siglo XXI. Ahora, si yo estoy hablando acá del siglo XX, ¿listo? ¿Qué años comprende? ¿Qué años comprende el siglo XX? A ver, acá me están escribiendo en el chat. De 1900 a 1900. Profe, ¿me puedes mostrar esa imagen, por favor? La que estaba antes de esto. ¿La del átomo? Sí, porfa, es que le Ahorita estaba vamos con eso. dibujando. A ver, primero necesito que entendamos qué es lo importante de los años, ¿listo? Ahora, necesito que miren lo siguiente. Cada vez que nos digan de qué año a qué año comprende tal siglo, lo que vamos a coger es el siglo que nos dicen, por ejemplo, siglo XXI, y le vamos a restar 1. Si yo le resto a 21 un número, ¿cuánto nos queda? 20. 20. 20, ¿cierto? Y a esto le agrego 2 ceritos. ¿El 1? 2 ceros, Los ojo. ceros. ¿Listo? Igual acá, hagamos el ejercicio acá. ¿Qué siglo es este? 20. 20. Listo. Le resto 1, 19. 19, y le agrego Dos ceros. 2 ceros. ¿Listo? Entonces, Ceros. pongo por caso. Y obviamente empieza desde 1900 y como un siglo tiene 100 años, termina hasta el 99 de ese año. Entonces, si estamos del 2000 hasta el 2099. Si estamos desde 1900 hasta 1999. ¿Listo? Ahí le sumamos. Ahora, vamos con un ejercicio básico. Si yo estoy hablando, por ejemplo, del siglo XIV, ¿de qué años a qué años comprenderá? De 1300 a 1499. 1399. 99. Son solo 100 años. No más. No me le sume más. 101 años. Es ¿Listo? mucho. Acá. Entonces, siglo XIV. Muy bien. Ejemplo, si yo digo, por ejemplo, siglo VIII.
¿De qué año a qué año va? De 700 Del 700 al... al 799. Excelente, ya lo vamos cogiendo, ¿listo? Ya lo vamos cogiendo, excelente. Ahora, el profe Miguel les dijo, el átomo, ¿cierto? Fue antes de Cristo esa idea, pero en el siglo, ¿en qué siglo? Les dije. 1617. 17. 17, ¿cierto? Se volvió a retomar. Entonces, ¿de qué años a qué años estamos hablando? 1600. 1600 a 1699. 1699. 99. ¿Quedó claro eso de las fechas? Para que nunca se les olvide. Sí, señor. Fácil. Sí, señor. Listo. Muy fácil. Entonces, el átomo, desde 1600 a 1699 más o menos fue esa fecha cuando se empieza a trabajar. ¿Algunos de ustedes les gusta el anime, sí o no? A algunos. Yes. Hay una serie muy Sí. buena Y pi- que se llama Full Metal Alchemist. ¿Alguien se la ha visto? No, profe, yo me la he visto las dos, Brotherhood y la original. Brotherhood. Y la original es Brotherhood, ¿sí sabías? Que está basada en el Pues manga. yo me las vi las dos. O sea, primero sacaron la otra, la que tú dices que es la original, y después sacaron Brotherhood. Pero Brotherhood es totalmente fiel al manga. En cambio, la otra no. Pero me las vi las dos. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata Full Metal? Se trata de unos dos hermanos que hicieron una alquimia prohibida y pues un hermano perdió todo su cuerpo y un hermano perdió una pierna y un brazo. Y se puso un brazo Porque en la el- mamá murió y pues intentaron hacer algo que se llama transmutación humana, que Ujú. necesita darse algo a cambio para hacer la transmutación. En Muy este caso, bien. un cuerpo y un brazo y una pierna. Excelente. Al compañero se vio la serie con juicio. Muy bien. La entendió, amigo. Ahora, eso que pasa en la serie, obviamente está basado en la vida real. Los alquimistas sí existieron, ¿no? Y los alquimistas fueron antes de que existiera la química como la conocemos hoy día. ¿Listo? Ahora, la alquimia que se hacía no es como lo muestran en la serie, ¿no? Que hay que con las manos y te hacen la transmutación y todo eso. No. ¿Listo? Sino que ellos lo que intentaban eran conseguir, básicamente, los alquimistas lo que pretendían era conseguir dos cosas. ¿Cuáles eran las dos cosas que pretendían conseguir? Formación. ¿La qué? Dos cosas que querían conseguir. Primero, convertir toda la materia en oro. En una, No lo sé En porque yo no átomos. veo anime. No, en oro. Querían convertir toda la materia en oro. ¿Un cuerpo? Y segundo, querían encontrar la vida eterna con algo que se Profe. llama la piedra filosofal. Dime. La piedra filosofal. pregunta. Sí. ¿Hay, Ey. Hay un compañero hablando. Una pregunta, ¿sí? ¿Hay alquimistas en estas épocas? No. La alquimia es una ciencia o una protociencia que desapareció porque digamos que la alquimia no ni siquiera intentaba entender el mundo, sino lo que quería era conseguir cosas. ¿Sí? Quería conseguir la inmortalidad, quería conseguir el oro, pero fue el puente para que se creara la química. Hoy día no hay alquimistas, no existen. No, o sea, digamos, la alquimia es una pseudociencia muerta, ¿cierto? Murió. Ya nadie practica la alquimia porque los métodos de la alquimia no son científicos como tal, sino que también pues creían, los alquimistas creían en otras cuestiones también espirituales, un poco místicas, y la ciencia no cree en eso, ¿listo? Entonces más o menos hacia el siglo XVII, ¿cierto? La alquimia empieza a meterse con todo esto de la materia y hace algo muy importante que ya nos decía un poco un compañerito por ahí, que es la transmutación. Cuando nosotros hablamos de transmutar, ¿a qué le suena esa palabrita? A cambiar algo por otra cosa. Muy bien, a transformarse o no, o sea, cambiarlo. Excelente. Entonces, digamos que en ese proceso de transformación de una cosa por otra,
nosotros vamos a ver que el proceso que llevó a querer transformar cualquier cosa en oro, pues le sirvió a muchos alquimistas para darse cuenta que no podía ser así porque sí. O sea, como que, ay, sí, quise cambiar esto y se dio el cambio. No, sino que se da también porque el proceso tiene unas reglas. En la serie de Full Metal Alchemist, la regla más importante, ¿cómo se llama? No, ¿no se vieron la serie? Ahorita el compañero la dijo, pero se tenía el nombre. Se llama la ley de la equivalencia de intercambio, ¿sí o no? Entonces, para crear ¿Lo algo, que dijo Manuel? ajá, para crear algo, se debe dar algo a cambio. Ah, ¿Listo? sí. Eso Dijo el en de la vida comprar con real, una mano en la tierra. ujú, eso en la vida real lo vamos a llamar también la ley de la conservación. ¿Listo? La materia, y eso van a prestar mucha atención, la materia no se crea ni se destruye, Se modifica. se modifica, bueno, yo lo voy a decir en otros términos, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Listo? Eso es el principio de conservación. Entonces, nosotros tenemos que, en este principio de conservación, la materia no puede alterarse, es decir, los átomos, sino que ellos van a pasar de un estadio a otro, de un estadio a otro, de un estadio a otro, y así puedan crear toda la materia. Entonces, miren, quiero que por un momento alcemos la vista de la pantalla y miremos todos los objetos que están alrededor, todo lo que tenemos alrededor. ¿Listo? Miremos, miremos, analicemos. ¿Qué pensarían si yo les digo que cada uno de los átomos que conforman todas esas cosas que están alrededor vienen de muy lejos del universo, de lugares exageradamente lejanos? ¿Qué pensarían? ¿Me creen o no? Madeleine, ¿vas a hablar? Profe, me dijiste eso y quedé más confundida que el Chavo del Ocho. Entonces, me pregunto yo, es cómo de por allá me estás diciendo llegaron acá. Exactamente, muy buena pregunta. Ya te la respondo. Escuchemos a Valentina. Profe, una pregunta. Nosotros los seres vivos tenemos átomos en nuestro cuerpo. Totalmente hechos de átomos, mi amor, sí. Gracias, profe. Nosotros venimos de otro lugar. Listo, entonces venimos de otro lugar, pues resulta que los átomos se crean en, bueno, se pueden crear en las estrellas, como nuestro Sol, pero nuestro Sol solo crea helio e hidrógeno. Helio e hidrógeno, que son dos átomos muy pequeñitos. Pero nosotros estamos hechos de carbono, nitrógeno, bueno, hidrógeno también, oxígeno, ¿cierto? Hidrógeno, por supuesto. Y esos átomos y el resto de átomos de la tabla periódica, ¿han visto la tabla periódica? No, profe. Señor profe, yo la tengo acá a la mano. Yo nunca he visto esa tabla. Yo sí la he visto. Listo, Una no importa. la he visto, pero parece conocida. Como que ya escuché, pero no la he visto. A veces sí, profe. En una vez la vi. Listo. Alguna vez y vayan conociéndola, ¿listo? Porque la van a usar profe. mucho, ¿listo? Sí, profe, sí la he visto, pero no me acuerdo muy bien. Ya les digo qué significa incluso cada una de estas cositas, ¿listo? Entonces, miremos esto. ¿Alguien sabe qué es la tabla periódica? O sea, eso que estoy mostrando ahí, que bueno, está cargando. Nicole me dice que tiene la No, tabla profe. periódica. Profe, solo se ve la pantalla en blanco donde explicaste lo de los años Ay, y perdón, el siglo. perdón. Ahí ya se ve, ¿sí? No. No, profe, no se ve. ya ahora sí, ya ahora sí. Ya se Ya, ve. ya, Listo. ya, ahora sí. Profe.
Ahora sí. ¿Qué nos está diciendo la tabla periódica? Todos los materiales. Son como unos, O sea, cada cuadrito, ¿qué nos estará diciendo? Un organismo metal de la Tierra. ¿Un organismo? ¿Qué es un organismo? eh, como Profe, no sé, ¿son como un elementos? sí, eso que son como unos elementos de, Elementos. es que no alcanzo a leer lo que dice. Tranquilos, no, no. Profe, ¿esos son elementos? ¿Qué es un elemento? Cerrado. ¿Qué es un elemento? Elementos es como una cosita, Dale. eso es como una cosa. Profe, Como son el elementos oxígeno. químicos. A ver, Yo digo que calma, el calma. elemento es como una Escúcheme, cosa. escúcheme, calmados, tranquilos. No adivinen. Si no saben, digan, no, profe, la verdad, ni idea, o no digan nada. Tranquilo, Tengo una relájense. pregunta. Estamos acá para aprender, dime. A ver, profe, ¿para qué nos sirven cada materia de la tabla periódica? ¿Para qué nos sirve qué? ¿Para qué nos sigue cada material o esto de la tabla periódica? Excelente pregunta. A eso voy lo que yo pregunto también, ¿listo? Eso va. Lo primero que tenemos que saber es qué es cada cuadro. Es un elemento, si cada cuadro es un elemento. Ahora, ¿qué significa un elemento? Sí. ¿Qué Hay, significa? Cuando hablamos de Profe, elementos, estamos sería hablando de... como A ver, permítanme. Profe, De ¿Todo lo que nos rodea? sí, profe. profe, por átomos. ejemplo, el ¿Listo? oxígeno, el carbón, el potasio. el nitrógeno, Sí, el tranquilos, oxígeno. calmados, tranquilos, calmados. Cuando hablamos de elementos, estamos hablando de átomos. Cada cuadro que ustedes ven ahí, lo que nos está tratando de dar es información de los átomos que conocemos hasta el momento. ¿Listo? Es información de los átomos. O sea, cada cuadrito me dice qué es lo que tiene cada átomo, qué es lo que se ha conocido de cada átomo. Entonces, el hidrógeno, que es el primero, la H, es un átomo. El helio, que es el He por allá verde al otro lado, es un átomo. El litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, ¿cierto? Silicio, fósforo, azufre, cloro, argón. Todos esos son átomos, ¿listo? Pero, Todos profe, esos una son átomos. pregunta. Dime. Nosotros tendremos que estudiar la tabla periódica porque esto va a tratar básicamente la nota de este periodo o cómo. No nos vamos a profundizar, este año no. El año que más se trabaja tabla periódica a profundidad, séptimo, ¿listo? Y Ok. obviamente, cuando ya después lleguen a décimo y 11, solo ven química, solo tabla periódica, ¿listo? Cuando estén en décimo y en 11, esa será su mejor amiga, la tabla periódica. Vale, profe. Gracias. No el diccionario, sino que la tabla periódica. Exacto, las dos. Espero que la tabla periódica me comience a caer bien. Listo. Entonces, la tabla periódica nos va a dar mucha información. Todos esos cuadritos que ustedes ven es información sobre los átomos, pero esos átomos, conforme a todos nosotros, tenemos millares de átomos en nuestras células y conforman todo lo que está alrededor, todo, todo, todo. Pero ellos no se pueden crear en cualquier sitio. Ellos se crean en unos sitios muy especiales. Bueno, pueden ser las estrellas, pero como les digo, una estrella como nuestro Sol solo tiene en su Núcleo. masa hidrógeno y también tiene helio. Esos dos que señalé. Eso es lo único que hace nuestro Sol. Y los otros átomos que vemos ahí, ¿qué pasa con ellos? Bueno, se van a crear en unas cositas que se llaman supernovas. ¿Listo? Sí, profe, el año pasado no lo enseñaron. Excelente, muy bien. Me parece que se lo han enseñado. Ahora, si les enseñaron eso, ¿por qué les sorprende lo de los átomos? ¿Lo olvidaron? Profe, yo creo que la profesora de ciencias creo que no nos dijo de dónde venían los átomos, de dónde se creaban, sino que nos dijo que eran los átomos y no nos dijo de dónde se creaban.
Bueno, Sí, no importa. profe, desde quinto nos dijeron todos los átomos, las cargas, de dónde Sí, venían, profe. todo ¿De el dónde sentido venía? de Que yo los átomos. recuerdo. Profe, ¿no? ya nos dijo Desde todo cuarto, eso. que yo no. Bueno, Está casi bien. ya. Entonces, demuestren que lo saben. ¿Qué pasa con las supernovas? ¿Qué son las supernovas? ¿Qué son? ¿Gases? Sí, es algo gaseoso que genera una explosión, que explotó. ¿Una estrella contra otra? No solo contra otra, Muchos ella misma. planetas. Profe, es como Ella misma. unas Es la tareas. Muchos explosión. planetas, profe. A ver, Estrella, espere. no ¿Me sé. escuchan? Hey, amigos, ¿me escuchan, por favor? Es Sí, la explosión profe. de una estrella, ¿listo? Cuando una estrella muere,